¿ok? Ahora para esta sección lo que vamos a ver es lo que viene siendo la función raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Primero vamos a ver los ejemplos y luego la teoría. A mí esta parte se me hace más sencilla verla de esa manera porque al final como que lo que hice fue un resumen de todo lo que se va a ver a nivel de práctica. Entonces, bueno, para comenzar, sabemos que la función raíz cuadrada tiene esta forma, ¿verdad? F de x es igual a entre la raíz de x más b más c. Es importantísimo recordar que a va a ser la amplitud, digamos, de la raíz. Esto va a hacer que la raíz sea más larguita o más cortita. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo la a puede afectar en sí la ejecución del proceso. Luego vamos a ver este b, que B corresponde a el eje horizontal, o sea, el eje X, o sea, este valor de acá, y C va a corresponder al valor vertical, o sea, el eje Y. Acá es importante destacar que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando B esté dentro de la raíz, C esté fuera de la raíz, tiene que mantenerse de esta forma, ya que en caso de que, pues, haga, digamos, de manera incorrecta, claramente va a afectar directamente los resultados. Entonces, el primer caso va a ser un caso donde me dice que f de x es igual a entre la raíz de x, donde a es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico 1 por cualquier cosa? ¿Verdad? Siempre que yo multiplique 1 por cualquier cosa, prácticamente el resultado va a ser exactamente el mismo. Es lo mismo que cuando digo 1 por 2, siempre va a ser 2. O 1 por pi, siempre va a ser pi. Entonces, bajo este escenario, yo igual lo coloqué de esta forma. Es lo mismo que, o sea, esta estructura del caso 1 es lo mismo que decir f de x 1, que 1 vino a sustituir, ¿verdad? Esta la sustituimos por este 1, que es lo que me está diciendo el problema, entre la raíz de x. Y es lo mismo que decir raíz de x solita. Cualquiera de las dos formas que se utilice puede ser la correcta, ya sería más como a conveniencia de el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? No tenemos valor ni para B ni para C. O sea, no tenemos nada para X ni para Y. Por lo que la gráfica, o sea, como tal, cuando empecemos a graficar, esto va a iniciar en el origen. El origen es lo que conocemos como 0,0, o sea, 0 en X y 0 en Y. Entonces, esto que está acá es una tabla, digamos, para ejemplificar cómo se debe realizar este tipo de gráficas. Sin embargo, ¿verdad? Por ejemplo, acá a la hora de aplicar la fórmula, primero yo hice f de x es igual a raíz de x. Lo mismo hice acá. F de x es igual a raíz de 0, ¿verdad? Porque el primer x que tenemos es 0 y esto me da 0. O sea, si yo meto raíz de 0 a la calculadora, me va a dar 0. Lo mismo, meto raíz de 1, me va a dar 1. Si meto raíz de 2, me va a dar 1.41. Si meto raíz de 3, me va a dar 1.73. Y eso es, o sea, estos resultados, o sea, estos numeritos que están acá, que son lo que conocemos como dominio, se les colocó todos estos ámbitos que están por acá, que serían estos numeritos que están acá. Ahora, realmente no se necesitan todos esos números. Esto es más que todo como para indicar, por así decirlo, o dar a entender que la gráfica sirve o más bien proyecta esa tendencia. Sin embargo, con solo que se coloquen los números, ¿verdad? Desde la X, o sea, la X que vamos a tener, se le puede sumar 1, 3, 5 y 7. A la hora de sumar esos, siempre nos va a dar estos valores enteros. Ustedes ven aquí, hay decimales, por eso los dejé en color verde los que sí vamos a utilizar, porque realmente estos numeritos de acá, ¿verdad? La aplicación de la fórmula para el 2, para el 3, para el 5, 6, 7, 8, no nos genera mucho valor agregado. Entonces, por eso fue que solo se seleccionaron estos. Y esto es más que todo para dar fe de que hacerlo de esta forma es mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando ya nosotros establezcamos que existe un valor para X, ¿verdad? Porque X no siempre va a estar en el origen, como, ¿verdad? Está acá. A veces puede empezar en un 3 o a veces puede empezar en un -3, pero en este caso empieza en 0. Entonces, a este 0, primero le vamos a sumar 1, ¿verdad? Tal como viene acá. Luego, o como viene acá. Luego, a ese 1 o el valor que nos dé esa suma le vamos a sumar 3, el valor de esa suma le vamos a sumar 5 y el valor de esa suma 7 y así sucesivamente. Esos números que ¿verdad? Son los más, son los números impares que conocemos. Entonces, ¿esto con qué? Con el fin de disminuir la tabla a solo esto.
Ahora, de aquí en adelante, todos los ejercicios los vamos a manejar solo con esta tabla, que es lo mismo, ¿verdad? 0 más 1, 1. 1 más 3 da 4. 4 más 5 da 9. Y 9 más 7 da 16. Eso es lo que nosotros necesitamos nada más. Todo esto nada más fue para dar fe, ¿verdad?, de que este proceso pues es funcional para el resto de los ejercicios. Entonces, por esa razón, solamente las que tienen las funciones aplicadas que tienen la flechita son las que dan las respuestas que nosotros necesitamos. Ahora, un plus puede que lo soliciten la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a graficar? Pues estos puntos, sabiendo que este es X y este es Y. Entonces, va a quedar de esta manera, sabiendo que, ¿verdad?, del primer punto es 0,0, el segundo punto es 1,1, el siguiente 4,2, 9,3 y 16,4. Entonces, tenemos entendido que a partir de este punto solo vamos a utilizar esta tablita que está acá. ¿Ok? Ahí se me quedó ese 0,0 que es de la gráfica. ¿Ok? Lo mismo, vamos a seguir con ejemplos de raíz cuadrada, lo mismo que vimos anteriormente, es como para mantener la formalidad del encabezado, pero en este caso nos dicen que vamos a hacer a raíz de x, pero en este caso a es igual a 3. ¿Qué pasa en estos casos? Aquí es donde, ¿verdad? Si vamos a trabajar con A, recordemos que va a verse afectada la amplitud de la raíz. Entonces, vamos a ver ahora a nivel de gráfica la razón de ser de esto. Primero, en este caso, al igual que el anterior, no tenemos valores ni para B ni para C, ¿verdad? El problema no nos dice que B es tanto, que C es tanto. Entonces, en este caso, igualmente la gráfica va a iniciar en el origen porque no tenemos valor de B ni de C, que es lo mismo que decir X o Y. Ahora, para facilitar la gráfica, siempre vamos a definir el valor de X. Recordemos que el valor de X, ¿verdad? En este caso es 0 porque está en el origen, no nos han dicho que sea lo contrario. Entonces, a eso mismo vamos a hacer lo mismo que hicimos con la tablita anterior, ¿verdad? Que lo agarramos, colocamos el número inicial de X y luego le sumamos 1, da 1, le sumamos 3, que da 4, le sumamos 5, que da 9 y le sumamos 7, dando 16. Luego vamos a aplicar esta formulita a todas estas X, ¿verdad? Que tenemos acá. Que esos son los resultados que tenemos aquí. Entonces, 3 raíz de 0 da 0. 3 raíz de 1 da 3. 3 raíz de 4 que me da 6. 3 raíz de 9 que me da 9. Y 3 raíz de 16 que me da 12. Eso, ¿verdad? Fue comprobado con una calculadora. Entonces, a nivel de gráfica, creo que va a ser más entendible la razón de ser de la amplitud de la raíz, que es lo que hablábamos de A. En el caso anterior, si usted lo notaba, ¿verdad? Aquí nada más se movía un punto, ¿verdad? Para arriba. ¿Por qué? Porque A era igual a 1. En este caso, como A es igual a 3, él va de 3 en 3 para arriba. ¿Ves? Aquí 3 cuadritos para arriba, luego 3 cuadritos para arriba y vemos el siguiente punto. Luego otros 3 cuadritos para arriba, siguiente punto, y 3 cuadritos para arriba para el último punto. Entonces, él lo que está haciendo es triplicar el tamaño en este caso, ¿verdad? Porque es, ¿verdad? Que el coeficiente de amplitud en este caso es 3. Si fuera 4, iría de 4 en 4 cuadritos. Entonces, eso es lo que nos va a explicar este ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos para donde la diferencia entre el anterior y este es que aplicamos el coeficiente que afecta a la amplitud de la raíz, conocido como la parte A de la operación. Ahora sí, vamos con el siguiente ejemplo. Igual vamos a seguir manteniendo el encabezado para que no se nos olvide. Recordemos que A es el coeficiente que afecta la amplitud. B es la forma, digamos, de la función, perdón, el desplazamiento, digamos, de la función de manera horizontal. Y C de manera vertical, como conocidos como eje X y eje Y. Entonces, aquí igual queda esa información para que no se olvide. Entonces, en el caso 3, ¿cuál es la diferencia? Es exactamente igual al caso anterior, sin embargo, aquí A es negativo. ¿Y qué pasa cuando A es negativo? Pues la función se vuelve decreciente. Entonces, es lo mismo que decir, ¿verdad? A la hora de armar esta función, f de x es igual a menos 2 raíz de x. Yo normalmente meto entre paréntesis aquello que hay que sustituir. Sin embargo, también está bien decir menos 2 raíz de x. No hay problema. Nada más tener cuidado con los signos en caso de que sea una operación muy larga. ¿Okay? Para este caso, al igual que los dos casos anteriores, no tenemos valores ni para B ni para C, por lo que la gráfica va a iniciar igualmente en el origen, ¿verdad? Porque no nos indican, ¿verdad? Que sea diferente. Entonces,
Para facilitar la gráfica, igual que el ejemplo anterior, vamos a definir el valor de x, en este caso 0 igual, y posteriormente vamos a sumarle los números impares, el 1, el 3, el 5, el 7, pueden pedirnos hasta el 9, el 11, dependiendo, nosotros siempre en todos los ejemplos vamos a llegar hasta el 7, pero pueden pedirle, digamos, muchísimos más. Entonces, bajo este escenario, ¿verdad? Es lo mismo, mantenemos el 0, ¿verdad? Le sumamos 1 da 1, le sumamos 3 da 4, le sumamos 5 da 9, y si le sumamos 7 me da 16. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula a todas estas x, ¿verdad? Al 0, al 1, al 4, al 9 y al 16, y esto nos va a arrojar estos resultados. Para la función de 0, da 0. La función en 1 da menos 2, en 4 da menos 4, en 9 da menos 6 y en 16 da menos 8. A nivel de gráfica, ¿esto cómo se va a ver? Recordemos que como es decreciente, ¿verdad? Va a ir de arribita hacia abajo y además, si ustedes recuerdan, si usted recuerda lo que le mencioné anteriormente, él va a bajar de 2 en 2 cuadritos, ¿verdad? Porque dice 2, ¿verdad? Entonces, solo que como es negativo, ahora va a ir bajando de 2 en 2 cuadritos y va a encontrar el siguiente dato. Baja otros 2 cuadritos, siguiente dato, y otros 2 cuadritos y último dato. Y cada uno de estos corresponde pues al par ordenado, ¿verdad? Que tenemos acá, XY, XY, XY. Entonces, ese sería el ejemplo número 3. Okay, aquí también se me fueron otro par ordenado. Para este ejemplo, mantenemos igual el mismo encabezado. Sin embargo, aquí es súper importante destacar que la diferencia o lo que vamos a diferenciar entre B o entre C, porque no siempre nos van a dar, digamos, el encabezado de la manera que yo se los doy, sino que a veces nada más les ponen los números, es que B siempre va a estar dentro de la raíz y C no. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la manipulación, digamos, de estos datos. Igual mantenemos las descripciones de A, B y C. Para este caso, ¿verdad? Nos dice que la función de x es igual a raíz de x más b, donde b en este caso va a ser igual a 2. Entonces, a la hora de armar la función, nos va a quedar f de x es igual a raíz de x más b, ¿verdad? Que b es igual a 2, ¿verdad? Según lo que vimos aquí. Que esto yo normalmente lo mantengo entre paréntesis. Si lo quieren mantener fuera del paréntesis, no hay problema. Es lo mismo que decir x más 2, o sea, raíz de x más 2. Entonces, aquí es importante saber que como sí tenemos valor de B, pero no para C, por lo que en este caso, ahora como sí lo tenemos, el inicio de la gráfica se va a definir como menos 2. ¿Por qué menos 2? Es importante destacar acá que si B es positivo aquí, va a ser negativo para la X. Pero si es negativo aquí, va a ser positivo para la X. Entonces, recordemos esto. Si a mí el valor, digamos, este de B me lo hubieran dado como menos 2, aquí hubiera sido un 2 en lugar de un menos 2, ¿verdad? Pero como en este caso es un 2 positivo, aquí tiene que ir negativo. Eso es súper importante. Como les dije, B va directamente relacionado con X. Entonces, en ese caso ya tenemos el valor de la X. Recordamos siempre que va a tomar el signo contrario de lo que viene dentro de la raíz, ¿verdad? Como les dije, si en la raíz adentro viene que es más 2, aquí iría menos 2. Recalco esto porque generalmente los signos siempre se elevan. Entonces, igual que antes, vamos a hacer el cuadro o la tabla de la gráfica lo más resumida posible, aplicando la técnica, ¿verdad? Al X inicial, que en este caso es menos 2, le vamos a sumar 1, después 3, después 5, después 7, 9, 11, 13, según los datos que nos estén solicitando. Entonces, para este caso, ¿verdad? Como revisamos, como B es igual a 2 y yo tomo el inverso, digamos que sería menos 2, vamos a empezar acá. Entonces, si yo a menos 2 le sumo 1, me va a dar menos 1. Si a menos 1 le sumo 3, me va a dar 2. Si a 2 le sumo 5, me va a dar 7. Y si a 7 le sumo 7, me va a dar 14. Ahora, ya teniendo los datos de X, ¿verdad? Que estos son los datos de X, vamos a aplicar la fórmula, que esa fórmula sería esta que está por acá. Entonces, es lo mismo, sustituimos todos los datos de X, ¿verdad? Colocamos aquí menos 2 más 2, menos 1 más 2, y aquí nos va arrojando los resultados, ¿verdad? Que va siendo el ámbito de esta sección de acá es 0, 1, 2, 3 y 4, que son estos mismos que tenemos por acá. Entonces, a la hora de graficar, queda de la siguiente manera,
¿verdad? En este caso, menos 2 a 0, menos 1 a 1, 2 a 2, 7 a 3 y 14 a 4, que están acá mismo los pares ordenados ya colocados. Aquí se puede ver muchísimo más sencillo lo que hablábamos, ¿verdad? Que B desplaza la función horizontalmente. Las funciones anteriores iniciaban aquí, en el 0,0. Sin embargo, como esta me dice que B, o sea, X es menos 2, ella va a iniciar acá. O sea, va a iniciar más atrás porque pues es el par ordenado que me están indicando ahí. Entonces, eso es lo que hace B, mueve de acá para acá en la gráfica. ¿Ok? Luego la función raíz cuadrada, otra vez, es todo a tratar de esto. Tenemos un ejemplo donde lo que hicimos fue ya unificar tanto el uso de A como el de B. Vamos a ver también un ejemplo con A, B y C. Entonces, para este caso, ¿verdad? Nos dice que A es menos 2 y B es menos 3. Entonces, como yo les dije, yo prefiero mantenerlo entre paréntesis para a la hora de formar la función para que me quede como más ordenado. Sin embargo, la manera simple de colocarlas de esta manera, nada más cuidado con los signos, porque aquí hay un más y un menos, ¿verdad? Y más y menos es menos. Entonces, nada más para tener ese cuidado ahí. Por eso prefiero mejor utilizar la fórmula con esta manera. Entonces, en este caso, tenemos valor tanto para A, ¿verdad? Que A es la amplitud de la raíz, que es lo que hemos visto que crece o decrece, crece, digamos, en cuanto al tamaño o la altura, por así decirlo. Y tenemos valores para B, que recordemos que B está directamente relacionado con la X. En este caso, a mí me indican aquí que B es menos 3. Entonces, para el par ordenado, o sea, donde va a iniciar la gráfica, va a ser positivo, porque si aquí está negativo, recordemos que si B es negativo, para X va a ser positivo. Entonces, recordemos, ¿verdad? Siempre se va a tomar el signo contrario al que trae dentro de la raíz. Entonces, para facilitar la gráfica, siempre vamos a definir el valor de X y posteriormente sumar los valores. Esto lo vamos a hacer en todos los ejercicios porque es un proceso que realmente funciona. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿verdad? Primero, agarramos el origen, ¿verdad? El X origen, que era este, y dice que se tiene que sumar 3 más 1, ¿verdad? Luego 4 más 3 da 7, 7 más 5 da 12 y 12 más 7 da 19. Y a la hora de sustituir esos datos en esta sección, digamos, nos va a arrojar los siguientes datos, ¿verdad? A la hora de sustituirlo en la ecuación inicial que habíamos obtenido, que también está por acá. Entonces nos da 0, menos 2, menos 4, menos 6 y menos 8. Eso se puede verificar a nivel de calculadora sin ningún problema. Ok, ahora viene la parte gráfica, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una gráfica decreciente, ¿verdad? Porque aquí decía A menos 2, entonces eso quiere decir que va decreciendo. Y aquí lo que hicimos, ¿verdad? Fue colocar lo mismo, los pares ordenados, 3x 0 en Y, 4 en x menos 2 en Y, y así sucesivamente, hasta llegar al último valor que nos establecía en esta sección de acá. Eso hasta este ejemplo que tenemos acá. Eso también se me fue. Ok, lo mismo, el mismo encabezado, solo que ahora el ejemplo me va a decir solamente raíz de x más c. En este caso, c es igual a menos 4. Y es lo mismo que f de x igual a raíz de x más menos 4. O sea, se puede también hacer de una vez la conversión de los signos. Y quedaría raíz de x menos 4. Recordemos que c va fuera de la raíz. Si lo colocan dentro, obviamente el resultado va a ser completamente distinto, entonces hay que tener mucho cuidado. Si estamos hablando de c, tiene que ir fuera de la raíz. Yo personalmente voy a usar esta función, pero y si utilizan este resultado, tampoco hay problema. Para este caso, tenemos el valor de C, pero no el de B, ¿verdad? Porque aquí no nos indican que B tiene como alguna relación. Entonces, el inicio de la gráfica se va a definir como 0 en X, porque no nos indican nada para X, pero en Y es menos 4. ¿Por qué? Porque C es menos 4. En este caso no hay que cambiar el signo, se mantiene exactamente el mismo. Si C dice 4, es 4 en Y. Si C dice menos 4, es menos 4 en Y. En ese caso no hay problema. Y el valor siempre va a tomar el mismo signo del número fuera de la raíz. Por eso dejé esta nota acá porque me parece bastante importante. Vamos a hacer lo mismo, definir el valor de x, ya lo tenemos, x es igual a 0. Y posteriormente vamos a hacer la suma de 1, 3, 5, 7 y 9.
tal cual se ve aquí. Entonces, a 0 le sumo 1, 1, le sumo 3, 4, le sumo 5, 9, y si le sumo 7, da 16. Y posteriormente, agarro la función inicial, que era esta que tenemos aquí, y sustituyo los datos arrojándome estos resultados. 0 en X y menos 4 en Y, y así sucesivamente. Entonces, a nivel de gráfica, esto se va a ver de esta manera. 0, menos 4, 1, menos 3, 4, menos 2, 9, 1, menos 1 y 16,0. Esto alineado completamente a los pares ordenados que me arrojó esta tablita de aquí, y que este ámbito se obtuvo de estas operaciones. ¿Sí? Vamos a detener aquí.